Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth... Oh, no funciona muy bien. Bien, hace tiempo que me encontré este hoverboard en el marketplace de Facebook, lo tengo guardado, pero lo que quiero hacer es abrirlo, en primera para ver cómo está construido, y en segunda para que arreglemos la batería o que hagamos una más grande, en tercera que lo podamos controlar sin tener que poner los pies aquí, es decir, con un acelerador y un freno común y corriente, y en cuarta me quedé, utilizar estos motores en otra cosa, así que vamos a abrirlo. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. Bien, en este video nos vamos a dedicar a reparar la batería. Estoy seguro que es un problema muy común que ustedes tienen, pero también voy a mostrar en otro video cómo es que vamos a hackear la tarjeta controladora para aprovechar que pues ya tiene los controles de voltaje necesarios para estos motores, porque como ustedes saben, estos son motores trifásicos, así que o compramos un controlador nuevo o reutilizamos esto. Entonces yo quiero reutilizar estos controladores pues para poder reciclar todo muy bien. ¿Qué? Reparando la batería, si vuelvo a armar esto, vuelve a funcionar, pero la verdad es que a mí no me gustan tanto los hoverboard. Quiero armar otra cosa completamente nueva con esto. Tengo muchas otras baterías, así que quiero hacer una batería más grande, pero me pareció un buen ejercicio mostrarles cómo se pueden reparar estas cosas. Así que pongan mucha atención. Obviamente este es un video solamente demostrativo, pero como les dije, vamos a seguir haciendo cosas con esto. Así que pues vamos a seguirle. Interrumpimos este bonito video para recordarles que los hombres que reparamos baterías de litio no estamos peleados con el rico. Como ustedes saben, Dossier apoya a este canal y eso es porque personalmente me encantan sus fragancias, las utilizo todo el tiempo y el camarógrafo es muy feliz. Ustedes saben que me encanta el hecho de que son alternativas a perfumes súper costosos, ya que están inspirados en ellos y de verdad que huelen muy bien. Hay aromas para hombre, para mujer y unisex y aromas para todos los gustos. Ahorita en estas fechas buscamos algo que se sienta un poco navideño y personalmente les recomiendo el Woody Ginger. Tiene notas de jengibre, limón, pimienta, pero también tiene un poco de naranja, madera, tabaco. Este sí está muy masculino, pero está muy rico. No lo sé, siento que estoy en el bosque y la verdad es que huele muy bien. Existen alternativas de muchos precios, así que chequen la página. Les voy a dejar mi código de descuento de Nada Que Hacer allá abajo en la descripción del video. Y ahorita también hay muchos descuentos en Dossier, así que revísenlos. Creo que son buenas opciones para dar un regalo o para que ustedes se consientan. Una fragancia que considero que es unisex es la Fruity Oak Moss. Este tiene notas de manzana verde y limón, pero también tiene notas de musgo, madera, rosas. También es una cosa medio decembrina, ¿saben? Así que de verdad se los recomiendo. Los uso todos los días y estoy muy agradecido también con Dossier porque siempre ha apoyado al canal. Y a mí me encanta mostrárselos porque estoy seguro que a ustedes les gusta oler rico, que sigamos manteniendo esa creencia de que los ingenieros huelen bien. Así que vamos a seguir con la batería. Bien, esta es la batería. Es una batería de 10 celdas 2P, es decir que son 10 celdas con 2 baterías cada una. Ahorita la vamos a revisar. El voltaje 36 volts, obviamente porque cada batería es de 3.6 volts y son 10, por eso son 36, pero de cada una están conectadas en paralelo 2. Ok, y después todas van en serie para aumentar el voltaje. Entonces, si ustedes recuerdan, estas baterías suelen dañarse una sola o dos. Entonces voy a abrirla para ver cuál es la que está fallando, porque quiero dejar este pack funcionando bien. Pequeña advertencia: si ustedes no han manejado estas baterías o no tienen un poco de experiencia con electrónica, no las abran porque hay mucha energía contenida en estas baterías y este es solo un video demostrativo, así que cuidado. ¡Rómpanlo! ¡Rómpanlo! Se supone que la batería está cargada, pero solamente llega a 32
3.49 volts. Es decir, la tarjeta la está protegiendo para no cargarse porque hay alguna celda que está mal. Entonces, o un pack de celdas es el que no se está cargando y por eso es que el voltaje está tan bajo. Entonces, lo que hay que hacer es ir midiendo cada uno de los empaques. Es decir, esta es una celda. Estas son celdas individuales, obviamente, pero al referirnos a 10, significa que hay 10 pares. 10 P12S, 2S, perdón, significa que hay 2 unidas para hacer las 10. Así que voy a revisar cada uno de estos paquetes con el cautín. Simplemente voy a medir su voltaje para ver cuál resulta ser la más baja de todas. Fíjense, esta de aquí, vamos a ver si lo pueden ver ahí en la pantalla. No, estos de acá también tienen 4 volts, 4.10. Vamos a revisar del otro lado. ¿Ven? Aquí está el problema. Esta batería no tiene voltaje. Está completamente muerta. Vamos a revisarla de un lado. Tiene 3.8 volts. Esta también, pero tal vez porque está a un lado de esta, es que no se está cargando completa, porque las de abajo, esta es la tierra común que tienen en esas baterías. Así que creo que ahí está el problema. Esta también, vamos a ver. Esta está en 1.5 volts, esta celda. Así que aquí ya tengo 2. La de abajo, vamos a revisarla. 4 volts. Esta está bien. Sí, aquí no estaba haciendo bien contacto, pero la que sí está mal es esta. Y de hecho, fíjense, tiene aquí una pequeña marca como de óxido. Tal vez se le hizo un orificio o algo falló con ella, pero voy a desarmarla y voy a seguir revisando todas para ver cuál es que está mal. Pero así es como revisamos estas baterías. Tengan cuidado y déjenme checo. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up, don't make love. Viene la prueba de fuego, fíjense, 40.8 volts, así que ya quedó. Y solamente le cambié estas 4 celdas que eran las que estaban dañadas, no tenían absolutamente nada de corriente y por eso es que nos daba menos voltaje, pero ahora sí ya está. Voy a volver a ponerle todas sus protecciones y tengo más de esto, así que voy a cubrirlo y para probar lo voy a montar en la hielera porque es el mismo voltaje, solo que va a durar menos tiempo. Voy, mi vida. Muy bien, es de noche, no hay mucha luz. Ahí está la batería original de la hielera. Este es el conector que, déjenme lo zafo. Ya está desconectada la batería principal. Y ahora vamos a meterle aquí a un ladito mi otra batería, solo de prueba. Y vamos a conectarla. Necesito mis manos. Así que ahí está conectada esta batería. La otra está desconectada. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a encenderla. Fíjense que marca llena. Y vamos a prender la luz. Ok. Bien. Al parecer funciona bien. Ahorita platicamos sobre ella. Bien, como pudieron ver, reparar la batería fue bastante sencillo.
La verdad es que en la hielera no dura tanto porque obviamente la hielera consume muchísima energía. La batería que tengo es 4x10, es del doble de tamaño de esta, y también esta se siente que sí la usaron bastante. Y tengo que probar cada una de las celdas porque está almacenando muy poquita energía. Entonces sí ya está un poquito añeja, pero seguramente ha de haber otras celdas que no están almacenando bien energía o que bajó su capacidad. Entonces ahí sí les tengo que mostrar otro método que ya lo han visto en algunos videos en donde armo la batería de la hielera, que ya tiene mucho tiempo. Pero aún así, pues podemos medir cuál es la capacidad de estas baterías, cargándolas, descargándolas y volviéndolas a cargar para saber cuál es la capacidad que tienen de carga y descarga. Entonces, estén atentos, se necesita un cargador especial para eso. Pero mientras, ya la reparamos. Para el hoverboard funciona muy bien. Para la hielera, pues es como una batería de emergencia. Pero esto lo pueden hacer con cualquier cosa que utilice esta clase de baterías 18650. Así que ahí está el video, cuéntenme qué piensan. Acuérdense que tengo un montón de cosas en la tienda del Nada Que Hacer, chequenla, nkh.com, tablets, teléfonos, impresoras 3D, cortadoras láser, todo lo que he mostrado acá en el canal, ahí está en la tienda a un súper precio, porque bueno, solamente lo recibí para hacer un video y se va para que yo pueda seguir pidiendo más cosas y que pueda también seguir haciendo estas otras. Así que chequen la tienda y pues bueno, recuerden que esto es Nada Que Hacer y nos vemos.